No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. La conferencia de Annapolis tendrá lugar el 27 de noviembre y ya de cara a ella se empiezan a tomar medidas y se hacen propuestas. Les hablaremos de las últimas propuestas del gobierno israelí. También les vamos a hablar de la investigación de la que está siendo objeto Olmert por corrupción. Les hablaremos además del recuerdo a Arafat en las calles de Cisjordania y Gaza, y en donde en las de Gaza se cobró varias muertes. También tenemos que hablar de una muerte en Madrid a causa de enfrentamiento entre grupos neonazis y grupos antifascistas, y les hablaremos además de la polémica ley que quiere despenalizar la negación del Holocausto, y les comentaremos cuál es la postura oficial de la Federación de Comunidades Judías de España. Referente a la cultura, evidentemente hablaremos de Norman Mailer, y creo que Jorge nos va a traer noticias de Aragón, muy en su estilo. Empezamos por ahora, no en Aragón, sino en Oriente Medio. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, pedirá a los miembros de su gabinete que aprueben la liberación de un nuevo grupo de presos palestinos antes de la conferencia de paz de Annapolis prevista para finales de mes. Esta nueva excarcelación de prisioneros palestinos ya fue analizada hace varias semanas cuando fueron puestos en libertad 120 palestinos como gesto de buena voluntad y para reforzar al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, de cara a la mencionada conferencia. Fuentes gubernamentales citadas por la radio pública israelí dijeron que la cantidad e identidad de los presos a liberar aún no ha sido decidida y que el primer ministro abordaría ayer con el titular de Justicia, Daniel Friedman, esta cuestión. Se esperaba que tras adoptar una decisión al respecto, Olmert presentara su nueva propuesta de liberación de palestinos a los miembros del gabinete, que se reúnen los domingos para obtener la aprobación. Otras fuentes políticas israelíes hablaban de la excarcelación de 150 presos, mientras por su parte el diario Haaretz recogía ayer en su portada titulares en los que reflejaba que Israel tenía previsto liberar hasta 400 prisioneros encarcelados. El rotativo de Tel Aviv sí que subrayaba que la última cifra, además de la última cifra, que no incluye a presos condenados por delitos de sangre, pero que es bastante menor a la de 2.000 presos que se había estado hablando en un principio y que es la que pedía Mahmoud Abbas a Olmert. También se apunta que esta liberación de presos palestinos va a ser la única y la última medida que adopte el Ejecutivo israelí como gesto hacia la autoridad en vísperas de la conferencia de Annapolis. Israel libera a unos, pero tiene previsto liberar a unos cuantos prisioneros, pero encarcela a otros. La agencia de noticias palestina explicaba MAN y la radio pública israelí informaban ayer de que en Ramallah fue detenida la diputada y exministra en el anterior gobierno de Hamas, Miriam Salah, y en el distrito de Belén también fue arrestado el diputado Khaled Tafesh. Y seguimos con problemas internos. Según el reloj, la policía israelí entró este fin de semana en al menos 20 diferentes oficinas públicas para incautar documentación relacionada con varios casos de corrupción en los que se investigan al primer ministro Ehud Olmert. El portavoz de la policía, Miki Rosenfeld, dijo que los investigadores de la policía están buscando en un número de oficinas gubernamentales y privadas en conexión a 3 casos de corrupción en los que se está investigando a Olmert. Según se informó, las incautaciones de documentos se llevaron a cabo en el Ministerio de Industria, las oficinas de Administración de Tierras, las oficinas del Correo y la Municipalidad de Jerusalén. Esto es un paso más en las investigaciones en las que el primer ministro está siendo investigado por sus actuaciones durante su estancia en el Ministerio de Trabajo. Olmert en todas estuvo conectado en el pasado durante los últimos años antes de ser primer ministro, o sea que esto ahora mismo no sería corrupto como primer ministro según estas investigaciones, sino anteriormente. Está sospechoso de adquirir casas en Jerusalén de manera no legal, de favorecer amigos en la venta de acciones del Banco Leumi y por colocar a sus amistades en puestos relevantes en el Ministerio de Industria. Pues un centenar de agentes de la policía israelí se dedicaron a peinar una veintena de edificios ministeriales y públicos, oficinas privadas, viviendas particulares. Como esto no es nada nuevo, ya sabíamos que Olmert estaba siendo investigado, lo único es que demuestra que la justicia israelí funciona sea quien haya que investigar. Pasamos a lo que pasa enfrente, en Palestina.
el frente no se sabe muy bien, en Cisjordania y en Gaza. Los recuerdos tras la muerte, 3 años después de la muerte de Arafat, se han cobrado varias víctimas. Fuentes de la dirección del Hospital Shifa de Gaza informaron de que al menos 7 personas murieron y 150 resultaron heridas, 15 de ellas de gravedad, durante una manifestación convocada ayer en Gaza en recuerdo del histórico líder palestino Yasser Arafat. El acto había sido autorizado por Hamás, que controla la franja desde junio, cuando se alzó en armas contra la autoridad del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Testigos presenciales dijeron que fuerzas de Hamás agredieron a activistas de Al-Fatah que portaban las banderas amarillas del movimiento fundado por Arafat, lanzaron piedras contra ellos y luego abrieron fuego. Bueno, otros testigos de Hamás decían que los de Hamás, habían disparado contra un grupo de activistas de Al-Fatah y que la policía se habría sumado al tiroteo. Fatah acusó a la policía de Hamás de haber recibido instrucciones de sus dirigentes para sabotear la concentración a la que asistían cientos de miles de palestinos. Un miembro del movimiento nacionalista de Al-Fatah decía que los de Hamás se pusieron furiosos al ver a tantos miembros y seguidores de Al-Fatah en la manifestación. Esto sucedía en Gaza. Mientras tanto, en Cisjordania, el domingo no hubo que lamentar muertos, y en el acto en el que se recordaba a Yasser Arafat, en la Mucata, en la sede de la Autoridad Palestina en Ramallah, Mahmoud Abbas centró su discurso ante miles de personas que se habían congregado en la cita de Anápolis, de la que estamos hablando todo el tiempo. Aseguró a Abbas que esa conferencia la ve como una oportunidad histórica de abrir un nuevo capítulo en la historia de Oriente Próximo, con la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital, dijo. Ante un inmenso retrato de Arafat, el presidente criticó además duramente a Hamás y dijo que no había diálogo posible con ellos, ya que tomaron la franja de Gaza, y que no habrá diálogo hasta que se revierta lo que él describió como el golpe negro. Por otra parte, el presidente israelí Shimon Peres llegó a Ankara para una visita de Estado de 3 días a Turquía, que es también calificada histórica. Como ven, hoy estamos con hechos históricos, por invitación de su homólogo Abdullah Gül, y Peres se convierte así en el primer jefe de Estado israelí que hablará ante el Parlamento de un país musulmán, porque va a hablar en el Parlamento turco. Y ahora venimos a España para contarles algo que sucedió el domingo, pero que fue terriblemente preocupante. Una batalla campal en el metro de Madrid, en la estación de Legazpi, en la que participaron jóvenes neonazis y antifascistas, se saldó con la muerte de un chico de 16 años y varios heridos entre las más de 200 personas que se enzarzaron en la pelea. Además del fallecido, que recibió una puñalada en el corazón, hubo 4 personas, entre ellas un joven en estado grave, que tuvieron que ser trasladadas a distintos centros hospitalarios de la capital por sufrir heridas de arma blanca. Precisamente uno de los heridos fue detenido posteriormente por ser el presunto autor de la puñalada mortal. Otras 9 personas ajenas a la reyerta sufrieron un escozor en los ojos provocado al parecer por gases lacrimógenos. La pelea se originó en el interior de la estación del metro de Legazpi, al sur de la zona centro de Madrid, al mediodía del domingo, y el portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid explicó que el origen pudo tener que ver con la manifestación convocada por las Juventudes de Democracia Nacional en el distrito de Usera de la capital, bajo el lema "Contra el racismo antiespañol, contra la inmigración". Según los propios organizadores, la concentración está autorizada por la delegación de gobierno. Como verán, la situación es delicada, es poco usual el asistir a estos macroenfrentamientos, afortunadamente es poco usual que tengamos que lamentar vidas de esta manera, pero ya hace tiempo que el movimiento contra la intolerancia viene alertándonos del peligroso aumento en algunos cinturones de la ciudad de Madrid, de este aumento precisamente de grupos neonazis, grupos violentos. Estaremos pendientes de cómo evoluciona esta situación, y probablemente podamos hablar con Esteban Ibarra en algún momento para que nos explique con más detalle lo que ha pasado. Y con respecto, volvemos a un tema polémico, tema que por cierto del que hoy hablamos en el repaso a los medios, que es la decisión del Tribunal Constitucional de despenalizar la negación del Holocausto aquí en España, y ha despertado bastantes críticas. Les leemos a continuación el comunicado oficial de la Federación de Comunidades Judías de España. A raíz de hacerse públicos los planteamientos de una futura sentencia del Tribunal Constitucional aplicada sobre el caso de la librería Europa y Pedro Varela, que despenaliza parcialmente el delito de apología de genocidio, la Federación de Comunidades Judías de España quiere compartir sus preocupaciones con el resto de la sociedad española.
La sentencia del tribunal aleja a nuestro país de las tesis imperantes en los más importantes países europeos y entra en plena contradicción con acuerdos internacionales de derechos humanos que limitan la libertad de expresión al respeto y defensa de los derechos fundamentales. En nombre de una libertad de expresión que podría ejercerse sin límites en el respeto a los derechos humanos, el país se convertirá con toda legalidad en el centro de información nazi de Europa con proyección al resto del mundo, tanto en lo que respecta a la difusión de tales contenidos a través del libro y de la prensa como en Internet. La Federación de Comunidades Judías de España es totalmente favorable a la libertad de expresión, así como al resto de las libertades constitucionales. Pero todas las libertades tienen sus límites a fin de garantizar y servir a la convivencia pacífica de la sociedad, y no para la infiltración del odio. Una sociedad decente no puede atacar tan solo a los causantes de daños reales, sino que necesita una prevención para evitar que el odio racial se extienda. Las víctimas del Holocausto se sienten víctimas de la sentencia del Tribunal Constitucional, que elimina los límites penales necesarios para evitar que se extienda el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en la sociedad. La Federación de Comunidades Judías de España estudiará personarse por sí misma y en unión de otras organizaciones y colectivos contrarios al racismo, a la xenofobia y al antisemitismo ante las instituciones europeas e internacionales y ante sus tribunales. Pues queda todo dicho ahí, así que les recordamos que en el repaso de los medios hablamos de este tema y avanzamos ahora, nos vamos a nuestro rincón cultural con Jorge. Aquí llegas al ritmo de tu música. Jorge, ¿cómo estás? Bien, lo que pasa es que últimamente vengo de mala racha porque ya venía la semana pasada de dar una necrológica con Norman Ehrlich y llegó otra necrológica con otro Norman, en este caso Norman Mailer, sí, o Mailer, porque como el nombre ahora email está tan famoso, me imagino que se dirá en inglés Mailer. Yo creo que era Mailer. Pero aquí todo el mundo lo llama Norman Mailer. Digamos que ha fallecido Norman Mailer, tenía 84 años, murió de problemas renales. Era un escritor, polemista, digamos que yo creo que era más polémico que escritor, a pesar de que escribió muchos libros y ganó 2 Pulitzer. Si tú preguntas a la gente, muy poca gente ha leído sus libros, y sus libros han recibido siempre críticas terribles. Sí, porque lo que pasa es que era tan polémicos sus libros que eran muy conocidos por la polémica que despertaban. Lo que sí es una pieza clave en la renovación del periodismo, en el periodismo que mezcla, digamos, la información con la ficción. Narrar estos columnistas tipo Umbral, yo diría que es el padre ideológico de Paco Umbral en España, de hacer el periodismo de opinión con una característica literaria, y haciendo un poco de esperpento y llevando a la ficción a la realidad, a la ficción y viceversa. Y bueno, Mailer se hizo famoso a los 25 años con su primera novela, se llamaba Los desnudos y los muertos, que se basaba en una experiencia militar que tuvo en la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico. Pero te digo, aparte de todos estos libros, bueno, fue, aparte de activista político y crítico social y polemista, fue muy conocido como bebedor, mujeriego y también como un machista redomado y recalcitrante. No me digas. Sí, incluso en una noche, en una fiesta en 1960, apuñaló en el abdomen y en la espalda a su segunda esposa. No. Sí. Estuvo internado en 2 semanas en una unidad psiquiátrica. La mujer no presentó denuncia, pero se separó de él. Ligeramente. Vamos, que eran malos tratos, pero... ¿Sí? Sí. Pero qué curioso que esto salga a la luz, porque normalmente alguien muere los trapos sucios... Lo que pasa es que él era muy conocido en Estados Unidos por eso, aparecía mucho en televisión y era muy polémico por esto. Él escribió libros sobre temas... Mira, escribió un libro sobre el antiguo Egipto, otro sobre las convenciones políticas de los republicanos y demócratas, sobre Marilyn Monroe, sobre la CIA, sobre Hitler, sobre la llegada del hombre a la luna. Los libros de él, cada uno de ellos era totalmente desconcertante. El último de ellos que escribió se llama El Castillo del Bosque, del 2007, publicado hace mucho. Es un relato ficticio sobre la juventud de Adolf Hitler.
Luego, el Evangelio según el Hijo, de 1997, es una vida imaginaria de Jesús. El fantasma de Harlot, del 91, era sobre la CIA. Hizo un libro que se llama Oswald, un misterio americano, sobre el asesinato de JFK, uno sobre Picasso que se llama Retrato del artista joven. Una cosa muy extraña, muy difícil de catalogar, un personaje más que nada polémico. No, desde luego, bueno, polémico, y lo que me has contado de sí, que apuñaló me ha dejado fría esto. Pues, y dicen que ya de niño apuntaba maneras. Dicen que en su bar mitzvah llegó a afirmar que pretendía emular a los grandes judíos como Moisés, Maimónides y Karl Marx. Bueno, Moisés, Maimónides y Marx son las bueno, tres los M's. tres M, pero sí. Bueno, digamos 3 judíos con M, pero digamos que bastante. Y Mailer. Y Mailer, exacto, me imagino que estaría en esa tónica. Bueno, antes de pasar a las noticias de Aragón que te había prometido, quería recordar, ya lo habíamos dado, pero recordar de que hoy, martes 13 de noviembre a las 20:30 en el Club Sayas en la calle Príncipe de Vergara 40 de Madrid, hay una presentación del nuevo programa editorial de Hebraica Ediciones que se llama El libro judío en España, pasado, presente y futuro, y en el cual estarán presentes Soli Volodarsky y José Antonio Fernández López, autor de La mirada insatisfecha. No se pierdan esta ocasión de hablar y de oír sobre el libro judío en España. Y ahora sí pasamos a Zaragoza, a Aragón. Hay 2 iniciativas que tienen una relación, que es la organizadora, Timna Segal. Timna Segal está detrás de la organización de una exposición llamada Imágenes del Holocausto para que no vuelva a ocurrir. Hizo una exposición de arte gráfico, fotos, ilustraciones, etcétera, pero también cosas muy interesantes que no se habían visto en Aragón, como un listado de las víctimas aragonesas del Holocausto. O sea, no solamente se hace eco del exterminio judío, sino también del resto de colectivos. La intención es no dejar que la memoria se quede dormida. En el acto de inauguración, que fue el fin de semana pasado, el sábado, se proyectó la película Europa de Agnieszka Holland, y esta exposición estará abierta hasta el 26 de noviembre en la Casa de las Culturas. Y es la misma Timna Segal que está organizando en Aragón, en Zaragoza, un ciclo de mesas redondas todos los jueves de noviembre sobre la mujer hoy en las distintas culturas. Y entonces, bueno, ahí participan de África, de Asia, de países árabes, etcétera, etcétera. Pues el jueves 15 también habrá una mesa redonda. Esto es en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC de Zaragoza. Y algo que tiene que ver con Aragón, aunque ya no es en Zaragoza, sino en Alagón. Alagón con L, es una localidad zaragozana que han empezado durante estos viernes de noviembre, han empezado el pasado día 9 y el 16, el 23 y el 30 en la Casa de Cultura de Alagón, un seminario titulado La Aljama Judía en Alagón. Y está la responsable de esto es la historiadora y también responsable de la oficina de turismo de la localidad, Pilar Pérez Viñuales. Y hablan sobre la presencia judía, el asentamiento urbano, los edificios más representativos, la organización, la vida diaria, el trabajo, la economía, las costumbres, etcétera, y la relación entre las 3 culturas que han convivido. Pues celebramos que Alagón se sume al resto de localidades de España que reivindican su pasado judío. Me parece muy bien. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Espero aquí mañana. Aquí estaremos mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. También los espero aquí mañana, no falten. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo, café concert, cine, poesía, de todo ello nos va a hablar Jorge hoy.
Pero antes tenemos que detenernos obligatoriamente en la actualidad, y nuestra cita con la actualidad nos lleva a Anápolis. Vamos a hablar del optimismo que hay alrededor de la futura cumbre. También vamos a hablar de las subvenciones, las ayudas a los supervivientes del Holocausto en Israel. Más de Holocausto, en esta ocasión un museo de judío de Varsovia que va a ser financiado por Alemania. También les vamos a hablar del Museo del Holocausto de Yad Vashem, que va dentro de poco tener una página en árabe para el Islam. Y también vamos a hablar de una petición de la Liga Antidifamación que pide por favor que no se firmen todos los alegatos contra el antisemitismo en Google. Esperen, se lo contamos. Empezamos hablándoles de Anápolis. El presidente de Israel, Shimon Peres, manifestó ayer en el Parlamento de Turquía que su país está listo para poner fin al conflicto con los palestinos y consideró la conferencia de paz de Anápolis como un paso hacia un acuerdo de paz en Oriente Medio. El ex líder laborista dijo en su discurso, el primero de un presidente israelí en el Parlamento de un país musulmán, que Israel está determinada para llegar a una solución de 2 estados. Por otra parte, Peres señaló que el encuentro de Anápolis, previsto para finales de este mes, es una oportunidad histórica para alcanzar la paz en la región. Y no es el único que se muestra tan optimista. También estaba ahí en el Parlamento turco Mahmoud Abbas, su homólogo palestino, que también dijo que este era un buen momento. El presidente se encuentra desde el domingo en Turquía, donde se reunió con el presidente turco Abdullah Gül, con el presidente, como les decíamos, de la Autoridad Nacional Palestina. Y además, Peres expresó el agradecimiento de su país a Turquía por haber abierto sus puertas a los judíos expulsados de España en 1492. El entonces sultán Beyazid II acogió a decenas de miles de judíos españoles en el Imperio Otomano. Peres dijo que en Turquía, que en el Imperio Otomano encontraron un hogar de tolerancia donde pudieron practicar libremente su religión. He venido, dijo Shimon Peres, para expresar mi gratitud a Turquía. También recordó que durante el Holocausto muchos judíos lograron salvar sus vidas en ese país. Por su parte, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, manifestó en su intervención ante los 550 diputados de la Asamblea turca que los palestinos también esperan que la conferencia de Anápolis sea un éxito, y aseguró que Israel vivirá en paz si llega a una paz con los palestinos y pone fin a la ocupación de tierras árabes, dijo. En las palabras exactas fueron: si hay una paz entre Israel y los palestinos y si cesa la ocupación, Israel vivirá en un océano de paz, de seguridad y de estabilidad en Oriente Medio. No crean que solamente los presidentes en cuestión, protagonistas de alguna manera del conflicto, se muestran tan optimistas. También ayer el alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, afirmaba en Ramallah que la conferencia de Anápolis para Oriente Medio tiene que acabar en éxito. El problema es lo que dijo después, que la alternativa es el fracaso. Pero no hay muchas opciones, o éxito o fracaso. Tampoco es demasiado difícil imaginarnos enfrentarnos a eso. Recordamos que muchos analistas advierten, eso sí, del peligro de tener expectativas demasiado elevadas, porque si estas no se cumplen, luego podría derivar en actos violentos. Vamos a seguir. Nueva petición de indemnizaciones a Alemania que ha despertado en estos días bastante polémica en Israel. La agencia France Press informaba ayer de que Israel se ve sumergido en una viva polémica sobre el complicado tema de las reparaciones alemanas a los supervivientes judíos del Holocausto, después de que un ministro anunciase su intención de revisar un acuerdo de indemnizaciones que data de hace más de medio siglo. El asunto, que tomó carices de escándalo, comenzó a principios de esta semana cuando el ministro de los jubilados, Rafi Eitan, anunció que quería renegociar algunos puntos que no figuraban en un acuerdo de 1952 con ocasión de la visita, prevista a finales de noviembre, del ministro alemán de Finanzas Per Steinbrück. Inmediatamente la prensa lo acusó de querer sacar dinero a Alemania sin justificación, cuando Israel dispone de los medios para ayudar a los supervivientes. Eitan, por su parte, explicó que el acuerdo concluido hace 55 años en Luxemburgo no tenía en cuenta el aumento de la esperanza de vida de los supervivientes, ni tampoco la inmigración a Israel de 175.000 supervivientes procedentes de países de la antigua Unión Soviética. Afirmó el ministro que el gobierno israelí gasta cada año 2.250 millones de shekels. Esto equivale a unos 560 millones de dólares y los gastan los supervivientes de la Shoah, y Alemania debería hacerse cargo de una parte de dichos gastos. Él propuso la creación de una comisión compuesta por expertos de los dos países y representantes de los supervivientes que presentaría recomendaciones al gobierno alemán.
Los argumentos, como les decíamos en la noticia, fueron bastante criticados en Israel. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, Haaretz, su editorial, decía una deuda que no puede pagarse con dinero, y afirma que las justificaciones financieras utilizadas por Rafi Eitan son a la vez vergonzosas y repugnantes. Por su parte, el diario Mariv, que es el diario más leído en Israel, publicaba una caricatura en la que se veía a Eitan ordeñando al águila, símbolo de la Alemania, mientras esta hace una mueca. Más prudente, Noah Flug, que es el presidente de la asociación que reúne a todas las organizaciones de supervivientes de la Shoah que viven en Israel, los supervivientes que viven en Israel, o sea, unas 250.000 personas, pues Noah Flug consideraba que es preferible actuar con discreción, y probablemente esto es lo que se haga. Cada año, explicó Flug, participamos en una conferencia con los representantes del gobierno alemán en ese marco donde es en el que se deben resolver los problemas que surgen con el envejecimiento de los supervivientes, que cada vez necesitan más cuidados y medicamentos. Estaremos pendientes. Si recuerdan, hace unos meses hubo bastante escándalo cuando se creyó que no se les iba a dar bastante dinero. Se han aumentado las pensiones, se han aumentado las ayudas, y por lo visto Rafi Eitan lo que querría es que Alemania también cubriera una parte de esos aumentos. Bueno, veremos qué sucede. Seguramente habrá más polémica, o por lo menos se escribirá más al respecto, y sabremos más. Nosotros seguimos hablando de post Segunda Guerra Mundial. Según anunció ayer en la capital polaca el embajador alemán en Polonia, Michael Gertz, Alemania donará 5 millones de euros para la construcción del Museo Judío de Varsovia. Durante la firma del acuerdo, el diplomático alemán afirmó que el gobierno alemán quiere, una vez más, dar una compensación por todo el sufrimiento que causó a los judíos en Polonia. El Museo Judío de Varsovia, que se situará en el barrio que ocupó el gueto durante la Segunda Guerra Mundial, es un ambicioso proyecto que persigue recordar el drama que vivieron millones de personas en Polonia, el país más castigado por el Holocausto nazi, donde perdieron la vida alrededor de 3 millones de judíos. Gertz explicó que Alemania es consciente de la responsabilidad que entraña el daño que hizo en el pasado. La idea del Museo Judío de Varsovia, que por cierto el proyecto fue realizado por el arquitecto finlandés Rainer Mahlamaki, pues este proyecto, como les decíamos, nació hace 10 años gracias al impulso de las diferentes asociaciones judías del país, y está prevista que se abra en el año 2010. Más cosas, vamos a hablarles ahora del Museo Yad Vashem. El Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén planea agregar una sección en árabe en su sitio de internet en enero del 2008. Avner Shalev, presidente del museo, dijo a los reporteros que mientras que leer un libro sobre el Holocausto en un país musulmán puede causar problemas, Internet es un espacio abierto que desafía fronteras, afirmó. El sitio en árabe será puesto en el aire el 27 de enero próximo en ocasión del Día Internacional en Memoria del Holocausto. El Islam moderado, explicó Shalev, está mostrando una nueva conciencia sobre el tema y entiende que negar el Holocausto no sirve a sus intereses. Son las palabras textuales de Avner Shalev. El sitio va a incluir fotos de Auschwitz, mostrará además todo el sufrimiento padecido por los judíos en los campos de exterminio o en los transportes cuando eran transportados hacia ellos. Una sección especial va a estar dedicada a los musulmanes albaneses que salvaron a judíos durante la Shoah, y si recuerdan, Jorge Rosenblum nos habló de ellos hace poco en un programa aquí en la Agenda Cultural por una exposición que tenía lugar con ellos de protagonistas. Será responsable del contenido del sitio la profesora Dina Porat, que explicó que la versión en persa registró aproximadamente 10.000 entradas en las primeras semanas después del lanzamiento, así que esperan recibir como mínimo las mismas entradas en poco tiempo. Destacó las reacciones de los visitantes iraníes, que fueron alentadoras y que muchos describieron, de hecho después de eso, los comentarios de Ahmadinejad como alocados, que es lo más amable que se puede decir. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de antisemitismo y las maneras de combatirlo. Povesham informó de que durante los últimos años se vienen organizando petitorios y protestas por los resultados de búsquedas en Google en todo el mundo judío, y en la sede de Jerusalén de la Liga Antidifamación emitió una recomendación de no firmarlos. Esto se debe a dos razones. La primera, dice la Liga, es que no es efectivo, dado que Google no va a modificar sus definiciones de búsqueda ni censurar páginas web.
La segunda es que el departamento de Internet de la Liga descubrió que los nombres de los firmantes de un petitorio se ven expuestos y muchos de ellos ya fueron copiados por los sitios antisemitas a los que pretendían combatir. Y el resultado es que ahora los firmantes de estos documentos contra el antisemitismo, pues ahora mismo podrían recibir correos antisemitas, ya que estarían fichados sus direcciones de email por las páginas antisemitas. Según los miembros de la Liga Antidifamación, ellos están en contacto permanente desde 2004 con el presidente de Google, Sergey Brin, y llegaron a la conclusión de que la empresa ha tomado las medidas requeridas. La Liga aceptó las explicaciones de la empresa Google de que, dada la manera en la que se calculan los algoritmos del motor de búsqueda para ordenar los sitios web, y dado el hecho de que el sitio antisemita YouWatch.com, que es desde donde se empieza, de donde viene toda esta polémica, pues revela conspiraciones judías, está activo hace ya una década, tiene numerosos links en todo el mundo y siempre sale arriba en la lista cuando se busca la palabra Jew. Lo que hizo Google, pues fue incorporar a los resultados de la búsqueda también una explicación acerca de la política de empresa de la compañía y reconocer el carácter antisemita del sitio y redirigir a los cibernautas a sitios dedicados a la lucha contra el antisemitismo. Por otra parte, en una entrevista con el Jerusalem Post, el director de Google explicaba que la compañía tiene una filosofía de libre acceso que la coloca en una línea lateral a la guerra contra el ciberodio. En una conferencia organizada por la Liga misma, por la Liga Antidifamación, él sostuvo que Google tiene una inclinación a favor del derecho de libertad de expresión y no es ni debe convertirse en un árbitro sobre lo que aparece o no en la web. Eso, dijo, es para que lo decidan los gobiernos electos y la justicia. En fin, volvemos al debate de siempre, donde están los límites, libertad de expresión, etcétera. Nos vamos ahora a hablar de cultura. ¡Vámonos! Jorge, me vienes aquí con tus papeles, cuéntame. Mis papeles, para no perder los papeles. Bueno, vamos a empezar porque siempre tenemos cosas que contar, que no tengamos que nos llegue un obituario aquí a la mitad a interrumpirnos. Pues empezamos el sábado 17 de noviembre, este sábado próximo, a las 9 de la noche, un nuevo café concert en la sede hebraica de Madrid. Este año se convoca bajo el título Tras que éramos pocos, parió la Bove, que vendría ser la abuela, o Errare Divinum Est. Es un espectáculo con lectura de textos y poemas a cargo de Arnoldo Lieberman y Horacio Cohen, con canciones de Amanda Serna y tangos a cargo de Miriam Penella. Pues los interesados pueden contactar con Hebraica o escribir a hebraica@telefonica.net. Hoy mismo, 14 de noviembre a las 8 de la noche, si estás en París, no te olvides de acercarte al Centro Comunitario de París, donde se va a proyectar la película L'Histoire ne meurt jamais, la historia no muere nunca. Es un documental realizado por François Robert Jacot sobre la vida cotidiana de los judíos españoles, los sefardíes de Estambul y Salónica en París, con sus ritos, su vida cultural, sus festividades religiosas, la lengua, las tradiciones, literatura, etcétera, etcétera. O sea, para conocer muy de cerca lo que eran los sefardíes de esta zona del Mediterráneo que se trasladaron a París. Y bueno, llegamos a algo que tú has hablado antes de Yad Vashem, y Yad Vashem mañana, el 15, tiene una visita muy importante. ¿Tú te suena el nombre de Yevgeny Yevtushenko? Sí. Bueno, un poeta ruso, pero que todos los judíos recuerdan más que nada por un poema que escribió en el año 61 que se llamaba Babi Yar, un poema de protesta contra el antisemitismo en la Unión Soviética, algo impensable y que le costó pasar penalidades. Y que luego el compositor Dmitri Shostakovich puso en música dentro de su sinfonía número 13. Que probablemente le dio ahí que hizo que fuera tan famoso como ahora. Exacto, sí, la dio a conocer. Bueno, Babi Yar es la mancha negra en la historia de la Unión Soviética, porque hubo un colaboracionismo de los ucranianos con las fuerzas, con los ocupantes nazis. Es la mancha negra, es una de las tal vez de las más impactantes. De las más impactantes, recordemos que fue en el año 41 cuando los matanzas las realizaban los Einsatzgruppen,
que eran como unos fusilamientos masivos. Todavía no estaba desarrollada la técnica de las cámaras de gas. Ahí se empezaron a desarrollar los primeros camiones de gas, pero en esa época estamos hablando de matanzas masivas. Los llevaban hasta un bosque, así les hacían cavar sus propias tumbas y después los fusilaban, y allí mismo venía otro contingente, los enterraba, y así sucesivamente, y murieron miles y miles de personas. Pues digamos que Yevtushenko nació en el año 33 en Siberia. Por lo tanto, en la Segunda Guerra Mundial era un niño, ni siquiera un adolescente. El poema lo escribió una vez superado el stalinismo, pero todavía con problemas para la libertad de expresión en la Unión Soviética, y partes de su poema figuran tanto en el Museo de Yad Vashem como en el Museo del Holocausto de Washington, y va a haber un homenaje en Yad Vashem a él, donde él va a leer, por supuesto, este poema. Yevtushenko ha presentado su obra en 96 países, ha sido traducido a 72 idiomas, y actualmente es profesor de cine y literatura rusa y europea en la Universidad de Tulsa de Estados Unidos. Y voy a despedirme con una actividad que es la Semana de Cine Experimental de Madrid. Es la 17ª edición, va a tener lugar del viernes 16 hasta el miércoles 21, bueno, sigue hasta el día 23, hasta el viernes 23, pero la cinematografía invitada de cine experimental es la israelí. Se presenta en los cines Golem de la calle Martín de los Heros 14 de Madrid, y el viernes y sábado se presentará la película Tehillim de Rafael Nayari. El domingo 18 los cortos Without a Word, City Sickness y D-Tunnel, y el largometraje Odessa de Michal Boganim. El lunes habrá nuevamente cortos Norway, Layover, It's Not About Soccer, Simple Mathematics, y el largometraje Souvenirs. El martes otra vez cortos Field of Furrows, Which Moved with Chrome-Plated Handlebars at the Backyards. Todo eso es el título de una película. Y además las películas, los cortos del domingo, que se vuelven a repetir. Y por último, el miércoles 21, el cierre es una película premiada y conocida, fuera también de los círculos de cine experimental, que ya ha saltado a las salas comerciales, que es Beaufort, de Joseph Sedar. De hecho, creo que es la que van a llevar a los Oscars. Iba a ir la visita de la banda, pero por una cuestión de idiomas al final va a Beaufort. Bueno, todas estas películas, como digo, en versión original subtitulada en español, en los cines Golem de Madrid. Y con esto por hoy ya tenemos bastante. Sí, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hablamos de Anápolis, pero poco. Vamos a hablar sobre todo hoy de racismo en España, antisemitismo en Praga. Hablaremos de Colonia, donde una sinagoga ha recuperado una Torá perdida hace nada más ni nada menos que 69 años. Y hablaremos de un premio que entrega la Federación de Comunidades Judías de España. El premio senador Ángel Pulido fue entregado ayer al señor Jordi Pujol. En la sección cultural, Jorge nos va a dar un adiós, nos va a recordar la figura de Ira Levin, que murió en estos días. Empezamos por ahora y empezamos en la agenda de Anápolis. El diario Haaretz publicaba ayer que Israel anunciará el fin de la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania antes de la celebración este mes de la Conferencia Internacional de Paz en Anápolis. En base a fuentes gubernamentales israelíes, el rotativo explicaba que funcionarios israelíes tomaron rumbo a Washington para analizar esta decisión con sus colegas estadounidenses. Estados Unidos viene pidiendo a Israel gestos de cara a los palestinos en cuanto a los asentamientos, tanto para compensar su negativa a tratar los asuntos cruciales del conflicto en Anápolis, como para hacer patente que la presencia de los colonos en Cisjordania es temporal. La medida pretende además animar a determinados países como Indonesia o algunas monarquías del Golfo Pérsico a
participar en la conferencia para la que Estados Unidos, aún al cierre de esta edición, no había cursado las invitaciones. La primera fase del plan de paz, lanzado en 2003 por el Cuarteto de Madrid, aceptado por el ejecutivo entonces de Ariel Sharon, obliga a Israel a detener por completo la expansión de los asentamientos, incluido el crecimiento natural, y además a evacuar los enclaves posteriores a marzo del 2001, asentamientos que incluso Israel considera ilegales. Por su parte, el primer ministro israelí busca que Estados Unidos dé el visto bueno a que el freno de los asentamientos no afecte a alguno de los tres grandes bloques ni otro que hay en Jerusalén, que es donde viven una mayoría de colonos. O sea, la voluntad de Israel es, en un eventual acuerdo de paz, sería que los palestinos acepten la permanencia de esas colonias a cambio de un territorio equivalente en contornos de Cisjordania. Ya saben que se está viendo un poquito cómo repartir estos terrenos. Por su parte, los colonos están altamente preocupados. Se reunieron con el primer ministro Olmert y Olmert les dijo que va a haber que hacer concesiones, y al salir manifestaron la preocupación respecto a Nápoles, respecto a los planes de evacuaciones futuras en Judea y Samaria, y dijeron que no ha sido nada fácil y que es muy preocupante, en particular a la luz del futuro que se avecina. Fueron las palabras de los representantes de los colonos. Veremos. Bueno, nosotros dejamos esta primera parte dedicada a Oriente Medio. Generalmente nos detenemos más ahí, pero como estamos pendientes de Anápolis, venimos a Europa, venimos a España concretamente, alarma social por un caso de racismo. El juzgado de instrucción número 4 de Alcalá de Henares ordenó el martes el ingreso en prisión provisional por un delito de lesiones de Roberto Alonso de la Varga, presunto agresor de Migua Buene, el congoleño que quedó tetrapléjico tras recibir el pasado febrero un fuerte golpe en la nuca. El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, explicó que el juez acordó esta medida después de que por la mañana se celebrara una vista en la que el fiscal, el abogado de la familia de Migua y la representación legal de la asociación solicitaran el ingreso en prisión de Roberto Alonso, que cuenta con antecedentes por robo con fuerza y atentado a la autoridad. En el auto, el juez subrayó que existen pruebas indiciarias de criminalidad contra Roberto Alonso, de 30 años, al haber sido reconocido por 2 testigos. El magistrado ordenó su ingreso en prisión por delito de lesiones, aunque especificó que la gravedad del caso podría implicar una pena superior a los 2 años previstos en la ley. Si recuerdan, Esteban Ibarra nos habló de este caso en concreto y de la tristeza que suponía el hecho de que el agresor no estuviera en la cárcel cuando todo el mundo sabía quién era. Se aduce que se le envía a la cárcel por la extrema alarma social que ha provocado el caso, para asegurar su presencia en el juicio que se celebrará contra él, y por la gravedad de las penas a imponer. Al conocer el ingreso en prisión del agresor, Esteban Ibarra expresó la enorme satisfacción que le produce la decisión del juez. Quiso además agradecer la labor de los medios de comunicación en la difusión del caso y dijo que los medios son quienes han ayudado a agilizar un caso que llevaba estancado 8 meses. Sí, de hecho, Migua denunció a finales de octubre en rueda de prensa que Roberto Alonso llevaba esos mismos 8 meses en libertad sin fianza, ya que el fiscal no actuó en su momento. Hay que recordar que esta decisión se toma el mismo día, el 13 de noviembre, en que se cumplían 15 años de un asesinato que fue muy importante, el asesinato de Lucrecia Pérez, un asesinato racista, xenófobo, a una inmigrante dominicana en una discoteca, que además culminó parte de la escalada de violencia contra los inmigrantes que los grupos neonazis estaban desarrollando desde hacía largo tiempo desde el centro de la capital. En aquel entonces se calificaba como acciones de baja intensidad y realmente eran seguidas e identificadas desde las autoridades y cuerpos de seguridad, como más tarde se demostró tras el asesinato de esa joven, que trabajaba como podía y se cobijaba con otros pocos inmigrantes entre los cascotes de una discoteca abandonada. El crimen fue atribuido en un primer momento a grupos de todo tipo, aunque finalmente se demostró que los responsables, Luis Merino, un guardia civil, junto con algunos menores, que junto con Cabezas Rapadas y otros ultraderechistas se juntaban habitualmente en la Plaza de los Cubos en Madrid, en el centro, y decidieron ir a darles un escarmiento a los inmigrantes que sabían dónde vivían. Bueno, así que es importante esta sentencia de llevar a la cárcel a Roberto Alonso, al agresor de Migua, a la vez justo en una fecha tan simbólica, ya que la gente se movilizó, hubo manifestaciones en contra de del caso de Lucrecia Pérez. Por cierto, otro caso de racismo, o bueno, para algunos es racismo, el caso del muchacho de 16 años que murió en el metro de Madrid, en una reyerta
acuchillado por un joven de 24 años ultraderechista, pues el gobierno ha quitado, dice que no tiene nada que ver, que no es, ha desvinculado la muerte de este chico con el racismo, dice que no tiene nada que ver. Bueno, estaremos pendientes, tal vez se tenga más que ver de lo que pensamos. Vamos a hablar de la lucha contra el racismo, en este caso contra el antisemitismo, contra los neonazis en Praga. La policía impidió a los neonazis el pasado sábado realizar su planificada marcha por el antiguo barrio judío de Praga en la fecha del aniversario de la tristemente célebre Noche de los Cristales Rotos. En el centro de la capital, no obstante, se produjeron varios enfrentamientos entre neonazis y anarquistas. Varios centenares de extremistas de derecha checos y del extranjero se dirigieron el pasado sábado a Praga para participar en la marcha por la capital checa. Pero no pudieron manifestarse en el barrio judío. La policía adoptó amplias medidas de seguridad, envió al centro de la ciudad unos 2.000 guardias para impedir la actividad que la mayoría de la población ha calificado de grosera provocación y burla a las víctimas del Holocausto. Varios anarquistas salieron también a las calles de Praga y se enfrentaron con los neonazis. La policía rodeó el antiguo barrio judío, lo protegió de ambos bandos. En otros lugares de la capital, sin embargo, sí se produjeron enfrentamientos entre los neonazis y los anarquistas. Resultaron heridas 7 personas, entre ellas un policía, y 400 radicales fueron detenidos. Llevaban armas, pistolas de estas de fogueo, porras, garrotes, hachas. Mientras políticos, intelectuales, centenares de ciudadanos sí que rindieron homenaje a las víctimas de la Noche de los Cristales Rotos, del pogrom de 1938, durante varios actos convocados el sábado pasado en el centro de la capital checa por organizaciones no gubernamentales. Asistió también el escritor Arnošt Lustig, que es superviviente de los horrores de Auschwitz, y dijo que le duele mucho que últimamente los neonazis vayan cobrando en Europa tanta fuerza, especialmente entre la juventud. Subrayó, recalcó además con unas palabras suyas que está seguro que a los jóvenes neonazis les ayudaría a reflexionar sobre el mal camino que han emprendido si conocieran en sangre propia lo que es un campo de concentración. Lustig dijo que él los enviaría por 15 minutos a Auschwitz para que vean lo poco que significó para los nazis la vida humana y cómo pisoteaban la dignidad del hombre. Los presentes en los actos criticaron el sistema jurídico del país que en nombre de la democracia y la libertad permite a grupos extremistas realizar actividades en apoyo a la ideología nazi y recalcaron la necesidad de cambiar las leyes y de explicar incesantemente a los jóvenes lo que fue la Shoah y los horrores que significó para Europa el nazismo. Bueno, seguimos hablando de nazismo, pero en este caso de recuperación de documentos muy válidos. Una sinagoga de la ciudad de Colonia, en el oeste de Alemania, recuperó este viernes una Torá perdida hace 69 años, durante la infame Noche de los Cristales Rotos, el pogrom nazi contra los ciudadanos y negocios judíos. El valioso objeto, con las escrituras hebreas, llegó a Colonia después de ser restaurado en Jerusalén, y fue presentado formalmente a la comunidad judía de la ciudad en una ceremonia conmemorativa. Durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, un sacerdote católico alemán, Gustav Meiners, arriesgó su vida para rescatar el dañado rollo con la Torá de la sinagoga de la calle Glockengasse, que ardía y lo ocultó de los nazis. Después de la guerra, el prelado de Colonia devolvió el objeto a los restos de la comunidad judía y es una Torá que había sido transcrita en Alemania en 1902, así lo explicó el rabino Isaac Steiner. La Torá rescatada no se podía usar en servicios religiosos ya que estaba quemada y con la tinta borrosa debido al incendio. Según las reglas, cada una de las letras de un rollo, debe ser perfecta. Por lo anterior, durante varias décadas la Torá se usó simplemente como objeto decorativo. Bueno, volvemos a España, les hablamos de un premio que se entregó ayer. La Federación de Comunidades Judías de España otorgó el premio Senador Ángel Pulido 2007 al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, cuyo apoyo a la comunidad y a Israel ha sido una constante durante su carrera política. La ceremonia de entrega tuvo lugar anoche, durante la cena anual de la Federación de Comunidades Judías de España. En un acto presentado por el profesor Joan B. Culla, el expresidente recogió personalmente el premio Senador Ángel Pulido 2007. Entre la gente que asistió pudimos ver al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, también al defensor del pueblo, Enrique Mújica Herzog, algunos embajadores, personalidades, gente importante de la comunidad, de las instituciones judías españolas, medios de comunicación.
Y es el tercer año que se concede por parte de la Federación el Premio Senador Ángel Pulido. En la primera edición se le entregó a la Asamblea de Madrid y en la del año pasado al expresidente del Gobierno, Felipe González. La Federación instituyó el Premio Anual Senador Ángel Pulido con el objeto de reconocer a personas o instituciones que se hayan destacado por su contribución al desarrollo de las comunidades judías en España y en el mundo hispánico, la defensa de la libertad de conciencia y el pluralismo religioso o su lucha contra el antisemitismo. El premio toma el nombre de uno de los más destacados parlamentarios y personajes de la vida política española de la Restauración. Senador, doctor en medicina, escritor, Ángel Pulido Fernández tuvo su primer contacto con los judíos sefardíes en 1893, viajando en un vapor por el Danubio. Poco después empezó a trabajar intensamente en campañas dedicadas al acercamiento de los descendientes de los expulsados del 1492 al pueblo e instituciones españolas. Intentó acercarlos. Seguimos nosotros ahora y nos vamos a hablar de cultura. Jorge, hola. ¿Qué tal, Masha? Bien, cuéntanos. Bueno, ayer decía que ojalá no tuviera que volver a hablar de obituarios, pero esta semana tenemos otro personaje importante que nos acaba de dejar, un escritor llamado Ira Levin, norteamericano y autor de libros, de novelas que luego muchas de ellas fueron llevadas al cine, como El bebé de Rosemary, en algunos países conocido como La semilla del diablo. También autor de Los niños del Brasil, aquella película escalofriante de la clonación de Hitler. Acosada, una película que hace poco también interpretó Sharon Stone, hace 15 años. Las poseídas de Stepford o Las mujeres perfectas, también otra película de éxito, y una que es, a mi juicio, la mejor o la que yo prefiero de todas ellas, que se llama Trampa Mortal o La trampa de la muerte, Death Trap. Es una película con Michael Caine y Christopher Reeve, el que era el Superman antes de caerse del caballo. Una maravilla de obra de teatro de suspense. Sobre el teatro dentro del teatro, dentro del teatro, dentro del teatro. Una trampa para matar a alguien, un autor teatral que quiere matar a alguien porque tiene una idea, una cosa maravillosa. Si la recuperáis, ni la he leído. Si la recuperáis en formato DVD o como sea, os la recomiendo. Bueno, digamos que Ira Levin, pero sin piratear. Ira Levin nació en Nueva York el 27 de agosto de 1929, o sea que falleció con 78 años. Y digamos que es una de las figuras más importantes del suspense norteamericano. Stephen King, el autor de El Resplandor y tantos éxitos, ha descrito a Ira Levin como el fabricante de relojes suizo de las novelas de suspenso. Mamma mía. Hace que el resto de nosotros parezcamos unos mindundis. Así es como lo definió. Stephen King, nada más ni nada menos. Nada menos, porque tenía una gran precisión en la descripción de sus personajes. Bueno, era esto de ser como un relojero suizo tiene algo que ver, porque el padre de Charles Levin era importador de juguetes. Y bueno, tenía mucho éxito y quería que su hijo siguiera por ahí, pero el chico era un poquito raro. A los 12 años se empezó a interesar por la magia. Luego, le gustó el teatro, la literatura de misterio y los anagramas, cosa que después aflora también en el bebé de Rosemary, el tema de los anagramas. Incluso hay una anécdota que el Hazán de su bar mitzvah fue nada menos que Richard Tucker, que luego sería el tenor del Metropolitan Opera de Nueva York, un excelente cantante. Bueno, tuvo una primera novela, hizo trabajos para teatro, etcétera, para televisión. Su primera novela, A Kiss Before Dying, Bésame antes de morir, o Un beso antes de morir, se publicó en el 53 y ganó ya entonces el premio Edgar Allan Poe a la mejor novela de misterio del año. Y luego empezó a tener muchos éxitos en Broadway. El primero fue No Time for Sergeants, que una obra que estuvo casi 800 representaciones, pero la siguiente, Interlock,
con Maximilian Schell solo duró 4 representaciones. Luego Maximilian Schell y solo 4 representaciones. Sí, luego le siguió Critics' Choice, elección crítica, con Henry Fonda, que duró 3 meses. General Seeger... altibajos este hombre, ¿no? Sí, General Seeger tuvo solamente 2 actuaciones. Y una musical que se llamaba Drat the Cat, que solo... que no duró tampoco demasiado. Pero para la cual escribió algunas canciones. Una de ellas, He Touched Me, la grabó Barbara Streisand años después. Bueno, se casó 2 veces y bueno, siempre lo recordaremos por El bebé de Rosemary especialmente. Una película especialmente inquietante y que ha sido pionera en el género de las películas satánicas, sí, de terror satánico. Bueno, a ti no te gusta, últimamente no te gusta nada. ¿Estoy muy negativo? Sí. Pero es que me da mucho miedo esas cosas. Y los niños de Brasil, mira, estamos hablando del año 76, cuando la clonación, nadie sabía lo que era una clonación. Hoy en día daría mucho más miedo pensar de que alguien tiene un cachito de Hitler guardado. Ay, bueno, basta. Y lo clona. No, voy a dar por concluidas las noticias. Bueno, pues apelo al Tribunal Supremo y a la libertad de expresión para terminar de explicarme. Bueno, nada, que vamos a recordar a Ira Levin, un escritor de éxito. No era la mejor, no va a pasar a la historia de la literatura, pero sí como una de las personas con más sensibilidad para narrar historias de suspenso, que luego muchas de ellas, si no todas, fueron llevadas al cine, algunas de ellas más de una vez. Bueno, pues Jorge, muchas gracias. Y ya está bien de obituarios, por favor. Sí, a ver, si esta semana estamos todos muy tranquilitos en casa, cuídense y abríguense. Vale, abríguense, nos reencontramos mañana. Gracias.